hablamos de encuentro, cuando hablamos de encuentro en los diferentes contextos es que nosotros seamos otros Cristos para que la persona se encuentre con la persona de Jesucristo, ¿sí? Este directorio nos trae muchas líneas de acción en torno a lo que es la evangelización y la catequesis, ¿sí? Este es el tercer directorio desde el Concilio Vaticano II. El primero fue en 1971, el segundo en el 97. Estos dos últimos han marcado los últimos 50 años de la historia de la catequesis y han desempeñado un papel fundamental para dar un paso decisivo en el camino catequético, sobre todo renovando la metodología y la pedagogía. Esto es importante, la renovación, porque el concilio no sé si ustedes tengan ese conocimiento de que el Concilio Vaticano II vino a renovar la iglesia, vino a ponerla al día, a hacer un ayornamiento, decía el Papa San Juan 23, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver que la iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura que se encuentra en lo digital. Fíjense que con el COVID ya se venía viendo que había un nuevo continente, así lo llama el Papa Francisco. Este nuevo continente que nació es el sexto continente, es el continente digital. En este continente hay muchos nativos y la mayoría de los nativos digitales son los jóvenes que están ellos metidos en ese continente y nosotros estamos como emigrantes. Por eso hay una crisis de transmisión de la fe. Entonces, necesitamos focalizar la atención en este fenómeno que se impone de manera global. Y esto obliga a quienes tenemos la responsabilidad de la formación a no tergiversar, porque a veces hacemos de los conceptos, ahorita como estábamos diciendo de la fe, tenemos conceptos que muchas veces caen en el error, ¿sí? Entonces, ya les había comentado que el mensaje cristiano se tiene que transmitir de manera fiel, sin añadiduras y sin reducciones. Bueno, a diferencia del pasado, vamos a ver cuando la cultura se limitaba solamente a lo geográfico, pero la cultura digital tiene un valor que está afectando toda la globalización en curso y determina su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que ahora el evangelio se tiene que inculturar en esa nueva era digital. Miren, la experiencia del año pasado, ¿no? Pusimos unas dinámicas con Mari y uno de los compañeros de los jóvenes decía, oiga, ¿verdad que esto es para niños? ¿Qué quiere decir? Que no estábamos inculturando de acuerdo al contexto que nos estábamos encontrando. Y ellos, los jóvenes, son ahora los más informados porque están en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube y son los que tienen más información que nosotros, ¿sí? Muchas veces creemos que porque tenemos años haciendo misiones, ya lo sabemos todo. No, nosotros somos emigrantes, entonces necesitamos hacer lo que el Papa San Juan 23 hizo en 1958, entre el 62 al 65, hacer un ayornamiento, una actualización, ponernos al día. Entonces, este proceso de la inculturización se caracteriza de manera particular en la catequesis y sobre todo en nuestros días. Y esto demanda una atención muy particular. Por eso se ha requerido de la composición de este nuevo directorio que nos da muchas luces, ¿sí? Esta inculturación nos hace que el mensaje cristiano haga eco en el corazón, en la mente, en lo más profundo de las personas, para que, dice el Papa Francisco, mente, corazón y manos son inseparables, porque las manos cuando no hacen el efecto de la caridad, quiere decir que no se ha llegado ni a la mente ni al corazón. Entonces, caridad y la verdad son inseparables, ¿sí? Entonces, este proceso de inculturación es importantísimo, que sepamos llegar a la mente y al corazón de las personas con la palabra de Dios y no con nuestras propias palabras, ¿sí? La palabra de Dios, recordemos que
cuando se pronuncia siempre es con la inspiración del Espíritu Santo, no somos nosotros. Es las emociones del Espíritu Santo las que hablan en ese momento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos inculturar el Evangelio y que hagamos de manera muy particular ese toque de mente y corazón para que las manos de cualquiera, primero las de nosotros, sepamos llevar la caridad con verdad. Porque ahora nos hemos dado cuenta que todo lo digital tiene la velocidad, una gran velocidad, y si se fijan, esta gran velocidad nos trae como consecuencia la modificación del lenguaje de hoy y con él las relaciones conductuales, ¿sí? Esto deja ver un nuevo modelo de comunicación y de formación que está afectando de manera inevitable también a la iglesia. Y esto es complejo en el mundo de la educación de la fe. Entonces nosotros nos tenemos que poner al día, hacer un ayornamiento y pues no querer caminar junto con la rapidez de lo digital, pero sí saber inculturar el evangelio. Así lo hizo San Pablo en Atenas cuando aquella vez se para frente al Areópago, ¿sí? Y lo hace de una manera perspicaz San Pablo. Entonces nosotros en esos nuevos contextos tenemos que tener esa actitud de San Pablo, ser perspicaces para poder inculturar el evangelio en esta nueva en este nuevo continente digital, ¿sí? Entonces vamos a ver que la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia tiene una identidad y esta identidad me voy a remontar a la primera comunidad cristiana en la época apostólica en el siglo I, cómo la primera comunidad cristiana desarrollaban el ministerio de la palabra, pues lo hacían de manera creativa, y la iban adaptando a las circunstancias de los oyentes. Van empleando términos que señalaban los matices de la evangelización. ¿Para qué? Para suscitar la fe. Suscitar quiere decir despertar la fe. La fe ya la tenemos sembrada en el corazón desde el momento que nos bautizaron, aunque éramos pequeñitos, por las mociones del Espíritu Santo y el poder de Dios, la fe, esa semillita de la fe ya está sembrada en el corazón de todo hombre, ¿sí? De todo hombre. Pero, ¿qué necesitamos? Despertar la fe. ¿Cómo se despierta? A través, una semillita, ¿cómo va creciendo? Pues si no le ponemos agüita, no crece. El agua para la fe es la palabra de Dios, es la fuente donde emana toda a la agua que necesita el hombre que es creyente, ¿sí? Y en la primera comunidad cristiana tienen ellos, así lo dice Hechos 2:42, los 4 fundamentos de todo edificio cristiano. Dice, se reunían asiduamente, ¿qué? A las enseñanzas, ¿sí? A la instrucción, a la fracción del pan, así le llamaban en aquel tiempo, en la época apostólica, fracción del pan, pero para nosotros ahora es la celebración eucarística, y hacia la convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe se suscita a través de esa instrucción, de esa doctrina, y va profundizando, esta doctrina va profundizando en el corazón y la mente de las personas como una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Es una invitación, pero también podemos corregir, porque ahorita si se fijan hay muchas ideologías, muchas corrientes ideológicas que van modificando el mensaje cristiano. Vivimos un gran relativismo, hedonismo, consumismo, materialismo, ¿qué más? El individualismo, que es lo que está matando ahorita todas las relaciones, ¿sí? La palabra de Dios en aquel tiempo la utilizaban de manera creativa para alentar, para dar testimonio, para iluminar y también para convencer. Nos vamos a encontrar con retos muy grandes y con situaciones muy difíciles, ¿sí? En las mismas personas aún dentro de una familia de bautizados. Entonces, esta es la identidad de la evangelización y la catequesis inspirada en el ministerio de la palabra de las primeras comunidades y para suscitar la fe de las personas. Ahora vamos a ver que desde el comienzo de la creación, Dios nunca ha dejado de comunicar al hombre su plan de salvación y demostrarle los signos de su amor, e incluso
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio para la Catequesis, dice, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios nunca cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios cumple sus promesas. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en las buenas y en las malas también más está, Dios nunca nos abandona. Entonces, eso es el mensaje esperanzador que tenemos que transmitir. Saber que desde siempre Dios se ha comunicado con el hombre, aunque el hombre lo rechace. Nuestros interlocutores, las personas con las cuales vamos a ir, van a ser a los bautizados. Hay muchos bautizados que no viven la gracia de los sacramentos. Hay personas que han rechazado la propuesta de Jesús. Hay personas que nunca han escuchado hablar de Jesús. Y también hay personas que se empeñan en negar la presencia de Jesús, ¿sí? A ver, hasta aquí una pregunta o algún comentario que quieran hacer. A ver, algo que quieran decir, Abby. No, creo que pues es importante reconocer pues nuestra labor y solamente enfatizando pues que el grupo tiene una característica muy, muy bonita, a pesar de que nace pues con puros laicos que quieren vivir esta experiencia, pero nace también con laicos que son catequistas, entonces no debemos de olvidar que pues esa acción evangelizadora pues es justamente realizar este proceso de catequesis, aunque sea en un pequeño tiempo de una semana, pero lo más que podamos realizar nosotros. Obviamente esto que mencionas último, que es el de comunicar al hombre el plan de salvación, no a lo mejor el plan de salvación que ellos creen o que nos han dado a conocer, sino un plan de salvación que se puede rescatar desde la experiencia de la Semana Santa, ¿verdad? Y no precisamente desde, como siempre se nos ha dado a conocer el plan de salvación que es desde la cruz, que es lo más referente que tenemos, sino el plan de salvación desde que ellos mismos experimenten a Dios en sus vidas. Creo que sería lo primero, antes de mirar a un Jesús crucificado, que muchas veces pues ya no tiene un sentido más que simbólico, porque ya lo hemos visto siempre. Pero el plan de salvación de ese signo de amor, o sea, sentir de verdad que Dios me ama, sentirme amado, e inclusive yo amar al otro, pues creo que es la mejor forma de comunicar el plan de Dios. Ok. Bueno, muchas gracias, Abby. A ver, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, compartir o un reclamo? Y decir, ¿saben qué? Yo no esperaba esto o nunca había escuchado hablar de esto, ¿no? O, a ver, Lorena o José Manuel, ¿quién quiere Y hablar? Lorena no quiere hablar. A ver, Lorenita, ¿qué Bueno, pasó? pues sí, ciertamente, cuando estamos en el plan de Dios, por más que uno se quiera escapar, pues él sale al rescate de uno y eso lo he vivido pues muy, muy de cerca. Este, en realidad, a pesar de que pues se iba pues toda mi vida de misionera, ¿verdad? Eh, y, y por costumbre, tal vez sea por costumbre o no sé, hablar de Dios, pero sin sentirlo, o sentirlo e ignorarlo, es lo más cruel que puede pasar en uno. Y Dios se ha manifestado a través pues en mí misma. Este, este año yo traía un coraje muy grande hacia Dios, mucho, mucho hacia Dios, hacia un padre que fue mi director, lo odiaba, no, lo odiaba con toda mi alma, igual que a su directora.
Y eso hizo, o sea, así lo puedo decir y puedo comprender también a aquellas personas que se han alejado de la iglesia por un mal testimonio o por, pues sí, una injusticia que yo como cristiana, como católica puedo hacer. Y hoy lo comprendo. Estuve a punto de morirme, te puede decir, y sin embargo, Dios se hizo presente en una de mis directoras, que yo digo, no, o sea, él mismo quiso rescatarme a través de esa misericordia, de esa caridad que tuvo mi directora conmigo, las dos directoras. Él mismo me quiso rescatar, no, no me rechazó. Él salió a mi encuentro y puedo decir que aumentó mi fe, esa fe que estaba, que sí por coraje, por mucho resentimiento, dudaba del amor de Dios y es lo que quizás Él me estaba preparando también para este momento que estás compartiendo, estas misiones que Él mismo me quiere regalar, porque no, no voy a llenar a nadie, sino yo soy la que me voy a llenar de Él con la fe de la gente, porque muchas veces ellos tienen más fe que yo y, y eso me tiene muy, muy emocionada. Nuestra madre fundadora decía mucho cuando teníamos un familiar enfermo: ¿a qué vas a tu casa si está enfermo? ¿No lo vas a curar mejor? Entrégaselo a Dios, ofrécele desde aquí. Y yo tenía pensado irme en esta Semana Santa a ver a mi mamá, porque está enferma, pero me acordé de nuestra madre y digo, bueno, ¿y a qué voy a ir? No porque yo vaya, mi mamá se va a curar. A lo mejor el sacrificio, lo que yo haga, porque Dios tampoco se deja manipular, ¿verdad? Por un sacrificio, sino por su amor infinito, pues Él va a hacer su obra. Él ya tiene, estamos en ese plan de salvación y pues estoy confiando en su infinita misericordia. Muchas gracias, Lorena. Pues bueno, con esto, si nos damos cuenta, a veces nosotros también llevamos heridas y no podemos ir a sanar heridas si nosotros vamos heridos. Dice el Papa Francisco, la iglesia tiene que ser un hospital y el hospital es primero para los evangelizadores, para decirles cómo sanar esas heridas, ¿sí? Y bueno, pues la única medicina que tenemos es descubrir que Dios siempre nos busca porque Él quiere que vivamos, ¿sí? Y quiere que vivamos en la dicha de ser felices porque fuimos creados para vivir en plenitud. Ese es el mensaje central que tenemos que llevar, ¿sí? Vamos a ver, fíjense que hay un documento que se llama Dei Verbum. Nos habla de la revelación del Padre, cómo Él toma la iniciativa del amor y está orientada a que nosotros vivamos en una comunión. Dios siempre le habla al hombre como un amigo, ¿sí? No como un padre, sino como un amigo, movido por su gran amor. Y ese amor mora en nosotros también. Entonces, la invitación es a comunicarles a los demás lo que consigo mismo Dios nos ha comunicado. Y en este caso, Jesús es el misterio del Padre que está viviendo como hombre entre los hombres y nos muestra los planes de Dios y nos lleva al cumplimiento. Así dice San Juan 14:9, ¿sí? Entonces, si se fijan, Jesús es el modelo de evangelización, es el modelo evangelizador. Vamos a ver que aquí ya les había comentado sobre el Concilio Vaticano II. Este fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica y su objetivo principal es tener una relación de la Iglesia
entre el mundo. La iglesia, ¿quiénes son? Los bautizados y el mundo, ¿sí? Este concilio fue convocado por el Papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959. Entonces, esto ha sido uno de los acontecimientos históricos que ha marcado el siglo XX, pero sigue marcando el siglo XXI, ¿sí? Entonces, la invitación es a que le demos lectura al documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II, ¿sí? Es un documento, es una constitución pequeñita, pero que nos va a aportar muchas ideas para poder consolar a aquellas personas que necesitan la salvación, ¿sí? Después del Concilio Vaticano II, fíjense que después de un sínodo que hubo, que hablaba acerca de la evangelización del mundo contemporáneo, les estoy hablando de 1975, una de la evangelización. ¿Qué quiere decir? Que evangelizador que no ha leído esta carta del Papa Pablo VI, pues no sé qué es lo que está transmitiendo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros a través de esta exhortación Evangelii Nuntiandi sepamos identificar la misión de Jesús con la misión de nosotros mismos, nuestra misión como iglesia. Esta misión de nosotros busca mostrar el rostro del Padre a todos los seres humanos. Evangelii Nuntiandi nos dice quiénes son los agentes de pastoral, cuáles son las bases metodológicas, cuáles son los contenidos, dónde están los destinatarios o interlocutores y cuáles son las estructuras que debemos de tener para poder transmitir el mensaje cristiano, ¿sí? Por eso el empeño de Jesús es mostrar siempre al Padre, y nosotros tenemos esa tarea, mostrar un Padre, un amigo amoroso, ¿sí? Para Jesús el reinado de Dios es lo más importante, la instauración del reino de Dios en la vida de las personas. Y ese es el núcleo de llevar la buena noticia. Recordemos que evangelización se deriva de la palabra evangelio, que significa buena nueva. La buena nueva, ¿quién es? El rostro del Padre que transmite la persona de Jesucristo, que es un hombre entre los hombres, ¿sí? Este documento Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI fue entregado a la Iglesia después de 10 años del Concilio Vaticano II. Es un documento que da muchas luces. Es fruto del sínodo del 1974 y ya les decía que se le llama la Carta Magna de la Evangelización. Su objetivo principal de este documento es responder a esa pregunta si se quiere tener una significación en el mundo de hoy. Es más o menos apta para anunciar el evangelio, para insertar el evangelio en el corazón del hombre, con convicción, con libertad de espíritu y con eficacia, ¿sí? No vamos a ir a imponer, sino vamos a ir a proponer. ¿Para qué? No por condición acepten a Jesús, sino por convicción, bajo libertad y sobre todo con una gran eficacia. Este documento es una hermosa reflexión bíblica, teológica, espiritual y pastoral que va a enriquecer espléndidamente toda la doctrina genuina de la iglesia, que la iglesia solo vive para evangelizar. Si la iglesia no evangelizara, entonces, ¿cuál sería su tarea? Pues ninguna. Por la tarea de la iglesia, de nosotros los profetas, sacerdotes y reyes, por el bautismo, nuestra tarea es evangelizar. Entonces, este documento es un documento que no envejece, a pesar de que es de 1974, está vigente en Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿sí? 2016 nos presentó el Papa Francisco este documento. Evangelii Gaudium es la visión programática del Papa Francisco. Si ustedes quieren saber qué es lo que el Papa Francisco pretende con la iglesia, solamente es leer Evangelii Nuntiandi 1974 y darle lectura a Evangelii Gaudium 2016. Y ahí vamos a encontrar que es un parteaguas de la enseñanza
de la iglesia sobre el tema, entre comillas, porque no es un tema, de la evangelización. Evangelizar significa llevar la buena nueva. ¿Cuándo? En la misión, que es nuestra tarea, ¿sí? Yo los voy a invitar a que demos lectura a este documento y se puede hablar de Evangelii Nuntiandi desde un antes y un después, ¿sí? Sobre todo en el numeral 14. Si ustedes leen Evangelii Nuntiandi, ahí va a decir qué es evangelizar y que la iglesia vive para la evangelización. Entonces, con la evangelización verdaderamente se hace una revolución y la clave para entender el documento entero, pues vamos a darnos cuenta que la clave es que tiene mucha influencia, una influencia extraordinaria en todas sus expresiones de la vida de la iglesia, tanto en la liturgia, en la teología, en la catequesis, en la espiritualidad y en otras muchas perspectivas, ¿sí? Este es un documento, es el más citado en los últimos años. Todo catequeta hemos estudiado esto. Si no, pregúntenle a Marisela, pregúntenle a Avi, ¿sí? Las 4 constituciones las tiene este documento. ¿Cuáles son las constituciones? Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, ¿sí? Entonces, 3 cosas que resalta este documento Evangelii Nuntiandi es que su contenido es decididamente bíblico. ¿Qué quiere decir? Que está inspirado en la palabra de Dios. Otra de las situaciones que resalta que es de un lenguaje muy sencillo y de mucha actualidad. Y tiene un espíritu que es un espíritu generador de una auténtica espiritualidad de la evangelización. Este documento magisterial es una gran referencia obligada para quienes quieren entender a la iglesia en este tercer milenio. Si tú vas a ser misionero, tienes que entender cómo va caminando en este tercer milenio la iglesia. Y gracias a este documento, la comunidad cristiana ya no podrá ser la misma en el futuro. A ver, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Quién conoce este documento para podernos ir a la misión? Porque muchas veces hablamos con nuestras palabras y tenemos que hablar con la palabra de Dios. ¿Quién conoce este documento? Pues yo pienso. Pues Y es queda en un la tarea, documento, queda en la bueno, tarea de entonces va a que, ser se los voy a compartir de manera digital, pero yo les pediría mejor que de manera física para ir haciendo nuestras anotaciones. Estos 2 documentos, de Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium, ¿sí? Son así como los 2 rieles del tren. Sin uno de ellos, el tren no puede caminar, ¿sí? Bueno, vamos a terminar este. Entonces, gracias a él, a este documento, toda comunidad cristiana ya no puede ser la misma en el futuro. Si nosotros queremos ir a evangelizar a Moctezuma y queremos ser agentes de cambio, pues vamos a tener que proclamar. Proclamar es hablar a favor de, ¿sí? ¿De qué? De la instauración del reino de Dios. Tenemos que hacerlo a través de este documento para ir acompañando a estos hombres y mujeres para que se encuentren con el resucitado, ¿sí? Recordemos que nuestro objetivo es el encuentro con Jesucristo. Ahora, las recomendaciones para una lectura provechosa de este documento, pues hay que leerlo como una síntesis pastoral de estas 4 constituciones que ya les había mencionado: Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilio y Gaudium et Spes. En el primer capítulo es en el que se le da el sabor al resto del documento, por eso conviene leerlo con gran cuidado. Es una parte bíblica, como ya les había mencionado, ¿sí? Y el último capítulo es una verdadera obra espiritual del evangelista, catequista, ministro, debe de ignorar. Este documento tiene una estrecha relación con otros documentos que también nos van a ayudar a entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, La Luz de las Naciones, que es Lumen Gentium, y la misión Redentoris Mistis, es otro documento
del Papa San Juan Pablo II Arroyo. Entonces, estas son las recomendaciones, ¿sí? ¿Hasta qué momento tengo, hasta qué minuto tengo, Gaby? Si ya se va a terminar para empezar a... Sí, ya, ya casi se va a empezar a terminar. Bueno, oigan, entonces la próxima semana vamos a ver esto que sí. Y voy a cerrar este momento eh, haciendo referencia a la primera comunidad cristiana. ¿Cómo ven? Identifícate con uno de ellos, de todos estos hombres y mujeres que caminaron junto con Jesús, ¿sí? Voy a compartir este video y con esto sí. Cuenta la historia que un hombre llamado Jesús decía ser hijo de Dios. Nadie creía, está loco, decían, no daban un beso por él. Luego vieron crecer, predicar y enseñar a una corta edad. Se sorprendían, pero no le creían, se juntaba con mujeres y además multiplicaba peces y pan. Sanaba a los enfermos, comía con hombres, ricos y pobres. Hablaba de un mundo ideal donde todos reunidos teníamos paz. Predicaba, sembraba esperanza, ofreciendo nada que su corazón. Cuentan también que a orillas del mar fue a buscar quien lo quisiera acompañar. Él invitaba y pescadores se acercaban, dejar sus hogares, ir con él. Luego leprosos curó y lo acusaron de ser del demonio sucesor. Él compartía la palabra y la alegría de Dios porque estaba en su interior. Sin embargo, esto a la muerte lo llevó. Llamaba a todos hermanos, con niños jugaba, sin miedo de nada. Hablaba de un mundo ideal donde todos reunidos teníamos paz. Predicaba, sembraba esperanza, ofreciendo nada que su corazón. Lo crucificaron un viernes, mas ella sabía que venía la muerte. Tenía 33 años, amigos cercanos y un plan de salvación. Ahora me pregunto yo,
cuál fue el mal que causó, porque tuvo que morir. Pues su misión dar la vida por amor, dar la vida por todos, por mí. Es este hombre llamado Jesús, mi canción, mi gran motivación. Él es mi Dios, es la paz y el amor. Él es la entrega, es la del Señor. Bueno, me encuentro. Espero que haya sido provechosa esta noche para cada uno de nosotros. Y pues la tarea es empezar a darle lectura a ese documento. Es un documento muy pequeñito. Se los voy a compartir de manera digital los dos, Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium, ¿sí? Me dio mucho gusto y muchas gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Gracias. Gracias, que pasen bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Igual les comparto el video de esta sesión. Por ahí les llegaré a dar unos avisos, sobre todo en la cuestión de las playeras. Ya me los cotizaron, se los escribo por WhatsApp para que me digan tallas. ¿Sí? Muchas gracias, que pasen bonita noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Pati. Dios te bendiga.